Bueno, pues continuamos. Todo entonces, las operaciones que se hacen en el rubro financiero, pues corresponden a ese capítulo 1100, del cual pues nosotros recaudamos 4.7 puntos del PIB menos que la OCDE y que Estados Unidos 6.9. Fíjense lo curioso, Estados Unidos, que nosotros identificamos coloquialmente como un país que pues defiende mucho a la libre empresa, que da estímulos todavía mucho más grandes que los que nosotros damos para permitir la evasión y la elusión de impuestos. Donald Trump, por ejemplo, es un gran eludidor de impuestos, y por eso probablemente le va a caer la tía de las muchachas ahora que deje de ser presidente, y el fisco probablemente lo va a hundir en interminables procesos judiciales para que pague impuestos. Pero bueno, a pesar de esta situación contextual de Estados Unidos, pues vean que recauda significativamente más impuestos que nosotros todavía en el rubro de ingresos financieros. El siguiente rubro en el que andamos mal por orden de importancia, pues es el impuesto sobre bienes y servicios, que aquí es donde está la cuestión que viene más delicada, porque es justamente en este rubro donde se permiten las mayores deducciones y las mayores condonaciones. Bueno, las condonaciones fundamentalmente se hacen casi siempre al ISR, pero las deducciones pues son más comunes en el impuesto al valor agregado. Ahí sí, en términos de cobro de IVA, pues tenemos ventaja con respecto a Estados Unidos, pero pues porque también Estados Unidos no cobra IVA. Este impuesto no es utilizado a nivel federal en aquel país y a nivel local, pero pues el hecho de que no tengan a nivel federal, pues también supone que tenemos esta ventaja. Pero con respecto a la OCDE, que es la norma que sí se cobre, pues tenemos disminuciones. Y bueno, ¿qué otras cosas agrupa el capítulo 5000, o más bien las deducciones de capítulo 5000? Pues en México, sobre todo, deducciones a los gastos en educación, que ya habíamos visto en la lectura sobre desigualdad de Gerardo Esquivel, que es una de las, eso y gastos funerarios es una de las cosas en las que más ahorran en impuestos los deciles más altos del ingreso en México. Y por el contrario, bueno, el impuesto al valor agregado y en general los impuestos al consumo son siempre por naturaleza impuestos regresivos. ¿Qué quiere decir? Que son una misma tasa que se paga independientemente del decil de ingreso en el que uno se localice, lo que supone que aquellas familias que tienen necesidad de hacer un consumo más amplio de bienes de canasta básica de manera más recurrente a lo largo del tiempo, pues siempre son las familias de escasos recursos, y pues son las que pagan más impuestos. No sé ustedes si vieron alguna vez, bueno, no sé si están familiarizados con el programa de Shark Tank. ¿Lo han visto alguna vez? Sí. ¿Alguna? Sí, la Patricia me cae re chido. es de la 4T, es barrio. ¿Alguna vez vieron un capítulo de unas chicas que se llamaban las Organizers? Sí, donde establecen como su alacena, ¿no? Sí, que cobran 50,000 pesos por organizarles la alacena y aparte les venden unos toppers a sobreprecio que encuentran por 50 pesos en cualquier Walmart. Bueno, pues estas chicas que viven en una esfera muy extraña y que tienen clientes, una cartera de clientes muy interesantes, entre los cuales están Eugenio Derbez y ahí está actriz que le hacemos bullying a cada rato, que interpreta a Rosario Tijeras, muy bien nombre. Bueno, pues hacen parecer que las familias de los deciles más altos de ingreso, pues consumen comida como para alimentar regimientos enteros. Y que lo hacen recurrentemente, y no solo eso, sino que compran pues ingredientes o alimentos de muy alto precio. Y sí, es cierto, pero en cuestión de proporción de los ingresos familiares, esta proporción, por mucho que gasten en alimentos y por mucho que le paguen a las organizers para ordenar su alacena muy perezosamente cada semana,
De todas formas, sigue siendo en proporción, una proporción mucho menor del gasto que realizan las familias para poder alimentarse, incluso aunque la canasta básica de alimentos pueda ser adquirida a mucho menor costo que en estas familias de deciles más altos. Para hablar más mundanamente, es probable que una familia del primer decil gaste el 60% de sus ingresos en alimentación, por exagerar un poco la cifra, y que una familia del decil más alto, pues solamente gaste no más del 5% en alimentos. Entonces, esa diferencia es una de las razones, en proporción del ingreso, no necesariamente en costos, por las cuales el impuesto carga o grava de manera regresiva o de manera más profunda a las familias de los deciles inferiores. Eh, eh, y bueno, continuando, otra de las, ya en los rubros donde no estamos tan gacho, están, por ejemplo, los impuestos a la propiedad, donde no existe una diferencia tan grande con respecto a la OCDE y a Estados Unidos. Los impuestos a la propiedad son los que se hacen sobre los bienes inmuebles de las personas, es decir, sobre terrenos, sobre construcciones. Aquí entra, por ejemplo, todo lo que es impuesto predial, lo que son la tenencia vehicular. O bueno, un vehículo es un bien mueble, se mueve. Pero bueno, recordemos también que hay, a nivel federal, pues se suspendió el cobro de tenencia y ya más bien es un tema de los estados. La mayoría de los estados lo aplican, la Ciudad de México, por ejemplo, no, pero el Estado de México sí. Y el impuesto predial, pues existe en todo el país. El problema es que, pues es de repente complicado recaudarlo, porque, pues, lo menciona en la lectura, las personas encargadas de recaudar este impuesto, que son los funcionarios públicos municipales, pues son también los primeros que se ven afectados por el cobro de este impuesto. Pues no es raro, especialmente en municipios en los que existen altos niveles de corrupción, pues el enriquecimiento de los funcionarios públicos les hace que les tiemble la mano a la hora de cobrar impuestos locales. La Ciudad de México, por ejemplo, es un ejemplo de buena recaudación de impuesto predial, pero justamente porque es el gobierno, el gobierno de la ciudad y no el de las alcaldías quien se encarga de organizar y cobrar este impuesto. Y bueno, pues hasta ahí. Bueno, y otro donde no estamos tan mal, donde salimos prácticamente tablas, es el impuestos a la nómina. Esos 0 y 0.4, pues indica justamente que nuestras recaudaciones están en línea con las que se hacen en Estados Unidos y en la OCDE. Que los impuestos a la nómina refieren pues fundamentalmente las deducciones de ICR que se hacen a los asalariados, que como vemos más abajo están ajustados a una curva de tasas marginales, dependiendo del nivel de ingresos que tiene el trabajador. Y pues en ocasiones otras deducciones que se hacen, pues también como las que tienen que ver con contribuciones a la seguridad social o las que tienen que ver con impactos ambientales, con el cobro de derechos, etc. Perdón, bueno, no, de derechos casi no se cobran en nómina. Y la mayoría de las deducciones pues son básicamente para contribuciones de seguridad social. Pero bueno, pues ahí pues nos ajustamos justamente a la UDE de Estados Unidos. Tener una mejor eficiencia recaudatoria implicaría que pues justamente estos indicadores se elevan. Y pues así la situación con el panorama general. Ahora sí, después de revisar muy rápidamente este diagnóstico, cabe preguntarse, bueno, ¿y por qué importa tanto que, bueno, aquí, antes de eso, otra gráfica importante, ingresos tributarios por gobiernos subnacionales, es decir, por estados y municipios? Aquí están nuevamente rubros que se hacen localmente, pero que se integran a la federación, que son impuesto predial, por ejemplo, que pueden ser IVA también. En México, los gobiernos estatales recaudan el 0.7% del PIB y los municipales el 0.3%, mucho menos que la media de la OCDE y, por supuesto, también que Estados Unidos. Pero bueno, mientras llego a donde quiero llegar, voy a dejar de compartir la pantalla.
Entonces, ahora sí, estábamos en nuestra pregunta de investigación relevante, que es, ¿por qué importa tanto conocer este diagnóstico? O más bien, ¿qué implica este diagnóstico para, para nuestra política tributaria? Bueno, la pregunta obvia es que pues si tenemos un mal esquema de recaudación de impuestos, pues a fuerzas no vamos a tener recursos suficientes para poder financiar programas de gasto y vamos a depender más de la deuda y del petróleo a lo largo del tiempo, que ha sido justamente la gran tragedia a la que se ha enfrentado el panorama fiscal de México a lo largo de, a lo largo de los años. Pero ahora sí, la pregunta que quiero que me respondan ustedes es, ¿para qué se utilizan los ingresos públicos? Y les doy una pista, la lectura dice que hay 3 motivos. ¿Qué pasó? ¿No llegaron a esa parte de la lectura? ¿Podría ser para aumentar el efecto redistributivo del gasto? Sí, esa es una de las razones. ¿Cuáles son las otras dos? Eh, Financiar el gasto público. Financiar el gasto público, sí. Pero traten de ceñirse a las 3 que da la lectura. O digamos, replanteo un poquito la pregunta. De acuerdo con el paradigma del Estado moderno, ¿para qué se utilizan los ingresos? Muy bien, nos dice María, atemperar la desigualdad. Muy bien, proveer bienes públicos. Eduardo, también, correcto. ¿Se rinden? Atemperar desigualdad, buscar estabilidad en los ciclos económicos. Sí, también. Muy bien, María, pues justamente ahí están ya los 3. Proveer a los bienes públicos y a la infraestructura. Muchas gracias, María. Ahí están los 3 bien especificados. Bueno, una es naturalmente proveer bienes públicos, una consecuencia de todo el esquema es atemperar la desigualdad, pero también buscar estabilidad en los ciclos económicos y proveer los bienes públicos y la infraestructura. Voy a leer textualmente lo que dice acá la lectura. Las nuevas funciones del Estado moderno pueden resumirse en 3. Primero, proveer los bienes públicos y la infraestructura que por la presencia de fuertes externalidades del mercado producen cantidades subóptimas y que son indispensables para el crecimiento económico a largo plazo. Esa ha sido siempre la característica que ha sido particular y que ha sido definitoria del estado de bienestar, pero una vez que que cae en desuso el paradigma del estado del bienestar, pues siguen subsistiendo los problemas justo de generación en niveles subóptimos de infraestructura. Entonces, por lo general, siempre es el Estado quien se encarga de invertir en infraestructura pública. Segundo, buscar la estabilidad de actividad a niveles altos de utilización de los recursos ante las fluctuaciones propias de la economía de mercado, es decir, suavizar el ciclo económico, que también podría expresarse en términos keynesianos de utilizar el gasto público para poder buscar condiciones de pleno empleo en la economía, sobre todo en situaciones de crisis. Atenuar o más bien suavizar el ciclo económico se refiere a utilizar el gasto de tal manera que el comportamiento del ciclo no se precipite o no llegue a niveles de una crisis. Es decir, utilizar la política fiscal en especie de juego que nosotros hacíamos hace unas clases con el modelo ISLM, que estábamos viendo que subía la curva
de crecimiento del PIB y que antes de que se nos sobrecalentara teníamos que meter una política contractiva para bajarlo. Pero bueno, se puede utilizar el gasto público para suavizar el ciclo económico desde el punto de vista procíclico fundamentalmente, pero eventualmente también se pueden utilizar políticas, perdón, primero desde el punto de vista contracíclico, que sería lo más intuitivo, pero también se pueden utilizar políticas procíclicas, especialmente cuando cuando la economía se encuentra sobrecalentada o cuando la economía está en etapas de recesión, pero el comportamiento del indicador de actividad se ubica todavía por encima de la tendencia a largo plazo. Y eso pues evitaría que, al menos en el corto plazo, el comportamiento de la variable pues bajara con respecto al comportamiento a largo plazo. Y por último, el Estado, al calor de los conflictos sociales y la turbulencia económica de las primeras décadas del siglo XX, asumió la tarea de atemperar la desigualdad y garantizar mínimos de bienestar de la población, que como ha argumentado Piketty y muestra la evidencia empírica, tiende a producir la economía de mercado. Es decir, no es que el bienestar produzca la economía de mercado, sino al revés, que la economía de mercado produce las desigualdades del bienestar de la población. Y esto particularmente ha sido cierto, sobre todo en etapas de las más grandes expansiones industriales. Por ejemplo, las dos revoluciones industriales pues, generaron también volúmenes muy altos de desigualdad. Pero en el caso de México, pues, digamos, los periodos más grandes de creación de desigualdad que justificarían la orientación de política económica del estado del bienestar en México, pues fueron generados justamente durante la etapa del Porfiriato, que fue la etapa en la cual existió un tramo de desarrollo muy marcado, en términos no solamente de la reorganización de la actividad económica, sino también del establecimiento de infraestructura para hacer crecer a la misma. Y pues también como parte de los compromisos revolucionarios y de las estrategias de competitividad política de la gran familia revolucionaria, pues durante el siglo XX el gasto público se utiliza muchísimo para atenuar estas diferencias entre la desigualdad mediante la creación de infraestructura, de programas sociales, pues también de infraestructura social, la creación de instituciones para la protección de los trabajadores. Y pues bueno, son los tres grandes rubros a los que tenemos que recordar siempre que hablemos de política fiscal. Bajo el paradigma del Estado moderno, en el sentido de que, pues, después de la Gran Depresión de 1929, el Estado se convirtió en un actor social, más que económico, porque, bueno, a lo largo de la historia se ha controvertido mucho el grado de participación que debe tener el Estado en la economía, pero no se ha controvertido la función social que tiene, y es justamente, pues, poder garantizar estándares de calidad mínimos para la población, como también un incentivo para poder mantener la preferencia por determinado sistema o régimen político. Pero pues sobre todo porque pues, también hemos aprendido justamente de las grandes crisis económicas del siglo XX que sin la intervención del Estado el desarrollo o el crecimiento armónico de las fuerzas productivas no conduce sino a la descomposición del sistema político, económico y social en su conjunto. Entonces el Estado a través de una orientación social pues tiene que garantizar justamente estándares mínimos de vida para evitar que el propio sistema social se degrade a tal punto que se salgan de repente todos los guajolotes del huacal y, como decía nuestro querido don Porfirio, eventualmente haya que hacerlos amanecer bañados en mole. Lo cual es más bien propio de estados poco democráticos, con estados autoritarios, que no se preocupan justamente por mantener mínimos en la calidad social de las personas, en la calidad de vida de las personas. Entonces recuerden mucho los tres grandes principios para los cuales utilizamos las finanzas públicas y que por lo tanto requieren
tener un buen sistema de ingresos tributarios, pues son buscar la estabilidad en los ciclos económicos, atemperar la desigualdad y promover los bienes públicos y la infraestructura. Pero vamos a referirnos, porque es también el sentido de la lectura, a que la política tributaria puede ser utilizada como un instrumento justamente para atemperar las desigualdades, y que uno de los grandes problemas de la política fiscal en México ha sido que hemos renunciado a atemperar la desigualdad, y hemos renunciado a esto fundamentalmente de dos formas. La primera, no asegurándonos de tener una eficiencia recaudatoria óptima, o cuando menos cercana a los promedios siquiera de la OCDE. Y la otra, no corregir las oportunidades que existen para la evasión fiscal. Es decir, no corregir a tiempo las posibilidades que vienen contempladas en la ley del IVA, en la ley del ISR, para hacer deducciones a los mismos que acaban beneficiando justamente a las personas que viven en los deciles más grandes del ingreso. Entonces, nos preocupa sí que México tenga suficientes recursos para poder financiar programas de política pública, pero también nos interesa que, como parte de la eficiencia en la adquisición de estos recursos, podamos utilizar a la política de ingresos como un instrumento para disminuir las diferencias entre los ingresos de los deciles más altos de la población y los deciles más bajos. Para poder analizar esta diferencia, la lectura nos propone un indicador distinto al coeficiente de Gini que nosotros ya habíamos estudiado, que nos ha servido hasta ahora para pues ver las diferencias entre la desigualdad de los países, y ese coeficiente adicional que nos propone la lectura es el coeficiente de Palma. ¿Qué es el coeficiente de Palma? ¿Cómo así? ¿Me van a decir que tampoco llegaron a esa parte de la lectura? María, adelante. Bueno, la lectura decía que expresaba la relación entre el ingreso del 10% de la población más rica y el 40% de la población más pobre. Solamente que ya no recuerdo cómo lo simplificaba, pero había una diferencia de ingreso. Eso era totalmente. Sí, es cuántas veces ganan más el decil más alto de la distribución del ingreso bueno, con respecto más bien a los ingresos de los 4 deciles más bajos. Es decir, del primero al cuarto, que es la población más pobre. En México hay discusiones respecto a dónde empieza la clase media. Hay quienes dicen que empieza en el cuarto decil y hay quienes dicen que empieza en el sexto decil. Y la clase alta pues correspondería a los deciles 8, 9 y 10. Al menos hay consenso en que la llamada clase alta comienza en los deciles 8, 9 y 10. Pero bueno, el Coneval dice que la clase media empieza en el 6, estudios de la UNAM lo han situado en el 4, otros más pesimistas también lo devuelven a la estimación del Coneval, que dice que es en el decil 6, el INEGI lo plantea a partir del cuarto, entonces es complicado. Pero bueno, si aceptamos que típicamente, como lo hace Palma, las clases más vulnerables económicamente se encuentran dentro de los primeros 4 deciles, pues justamente son representativos para poder comparar su nivel de ingresos con respecto al primer decil. Entonces, nos habla también de otro indicador de desigualdad, que puede ser corregido justamente a través de una mayor carga tributaria al decil de mayor ingresos. Y eso, pues esa mayor carga tributaria existe en Europa, como nos lo indica esta gráfica, y vemos acá que la diferencia, por ejemplo, entre
El coeficiente de Palma de México con respecto a República Checa, pues es casi de 3 veces. 3 veces mayor, es decir, que existe 3 veces más desigualdad ajustada por el coeficiente de Palma en nuestro país que en República Checa. Veamos, Estados Unidos, pues, podríamos pensar que por ser un país de altísimo desarrollo y crecimiento debería estar más arriba en la gráfica, y no, en realidad se encuentra no tan lejos de México, pero ciertamente más cerca que la media en Europa. Italia y España, a ver, déjenme ver si está España acá, no, no está España, pero está Italia, bueno, Italia, pero sí está Grecia. ¿Grecia está? No, tampoco está Grecia, tramposos. Bueno, Italia, que es uno de los países más pobres de Europa, de la Europa central, central oriental, perdón, central occidental, pues tampoco tiene un coeficiente de Palma tan elevado. Corresponde más bien a los niveles de alto desarrollo. Alemania, pues tampoco lo tiene tan bajito, y es el país más rico de Europa. Bueno, España sí lo tiene un poco elevado, no de manera preocupante. No encuentro a Grecia, ¿ustedes creen? A ver, ¿quién me dijo que? Jesús, si puedes ver a Grecia, ¿nos puedes decir más o menos en cuánto anda su coeficiente? Ya lo encontré, está cercano al 1.5. Bueno, ¿qué quiere decir, qué quiere decir esto? Por ejemplo, en Grecia, casi el decil más alto de la población gana 1.5 veces más que los deciles más bajos. En España, que es otro de los países más, comparativamente más pobres de Europa, o bueno, más bien más inestables económicamente de Europa, pues también está entre el 1 y 1.5, tal vez 1.25, pero vean ya, en Chile, México y Brasil, las élites ganan 2.5 veces más que las clases, medias. Digo, perdón, que las clases bajas. Entonces, pues sí, son niveles pues muy altos. Y bueno, cuando se aplica la política fiscal con efectos redistributivos, ¿qué quiere decir redistributivos? Que se extrae de los deciles más altos de la población una mayor cantidad de recursos financieros para poder financiar programas que incrementen el nivel de bienestar de los deciles más bajos. Esto es la redistribución de la riqueza. Y se hace a través del gasto público, pues la política de ingresos o la política de tributación marca su eficiencia en el sentido de que corrija después de su aplicación en mayor medida el coeficiente de Gini. Recordemos, el coeficiente de Gini tiende a ser A1, hablamos de que tiende a la perfecta desigualdad, pero si tiende a 0, estamos hablando de que tiende a la perfecta igualdad. Entonces, entre más chiquito sea el coeficiente de Gini, más igualdad va a existir en el país. De tal manera que un Estado social debería preocuparse por hacer que su política de impuestos logre gravar a los deciles de ingreso más grandes, de tal manera que la riqueza total, o más bien los ingresos totales que contribuyen a la riqueza de estos deciles sean comparativamente menores con respecto a los deciles más bajos. Y por eso esta comparación. El coeficiente de Gini, digamos, normalito antes de la aplicación de la política tributaria en estos países de la OCDE, está identificado por las barritas grises. Y ya el coeficiente ajustado después de los impuestos y de las transferencias, que los impuestos pues es lo que recaudamos y las transferencias es el dinerito que da el Estado a la población solo porque sí, bueno, no solo porque sí, sino me refiero al dinero que se da como resultado de programas sociales. Después de todo eso, ya es la barrita negra. Entonces, veamos que pues en el caso de los países, otra vez, los 3 países con mayor desigualdad con respecto al coeficiente de Palma son los 3 países en los cuales la desigualdad no se atempera como resultado de la incorporación de una política tributaria. Y el caso más evidente ahí es el de México, donde prácticamente es despreciable la forma en la que cambia
el coeficiente de Gini antes y después de la política tributaria. Todavía la política tributaria de Brasil es más igualadora. Y ni qué decir de la de Estados Unidos. Pero bueno, veamos sobre todo, otra vez en Europa tenemos ejemplos de que los grandes niveles de desigualdad están asociados a una carga impositiva mucho más alta y esas cargas impositivas pues permiten justamente atemperar el problema de la desigualdad. Bueno, este es, digamos, el margen, los diferenciales, es decir, pues sí, la diferencia entre la barrita gris y la barra negra que tenemos acá arriba, acá lo ponen como decimales. Bueno, en realidad lo ponen en un punto de escala de 0 a 100, donde sería, digamos, 0, donde 100 representaría, pues, 10% en la escala de Gini, en el coeficiente de Gini. Entonces, pues, justamente, otra vez vemos, México es el país de toda la OCDE en el cual el coeficiente de Gini se reduce en menor proporción después de la política tributaria. Ni siquiera la mitad de lo que reduce Chile y lo que reduce Corea del Sur. Esta gráfica, que me parece más interesante que las otras dos, nos habla justamente de cómo bueno, más bien nos da una mejor imagen de cómo la política tributaria es igualadora de los ingresos. No solo la política tributaria, sino también la política de gasto en transferencias. Aquí distingamos que si fuera solamente por la política tributaria, nos quedaríamos en la trayectoria que describen los puntos, pero una vez que metemos las transferencias, bueno, más bien también los puntitos nos hablan de transferencias en efectivo, pero es decir, esas transferencias pues son dinero, como por ejemplo becas, pensiones, y las transferencias en especies pues ya son posiblemente, por ejemplo, despensas. O las televisiones que andaba dando Peña Nieto y los foquitos cuando estuvimos haciendo la transición energética y la transición al espectro digital, esas son transferencias en especie. Antes de esas transferencias, antes de la aplicación también de una política tributaria, los ingresos que genera que generan las familias de manera uniforme, digamos, pero especialmente las de los deciles más altos, están dados por los puntos de la derecha. Y es decir, en determinados países llega a ser llega a marcar un coeficiente de Gini superior al 0.55. Pero ya una vez que se aplican primero las transferencias y la política tributaria, pues los ingresos tienden a oscilar entre un coeficiente de Gini, perdón, más bien, la distribución de los ingresos termina oscilando entre un coeficiente de Gini de 25 a 35. Con estos dos outliers en Estados Unidos que nos van marcando por encima del 35. Ojo, no estamos hablando del coeficiente de Gini general, con el que comparamos desigualdad de los países, sino solamente el coeficiente de Gini atribuido a los ingresos de la población. Recordemos que el coeficiente de Gini general pues, también incorpora medidas como no solamente los ingresos, sino también la riqueza y también activos en capital, que son determinantes de la riqueza. Y bueno, aquí ya cuando metemos también transferencias en especie, pues todavía la desigualdad en los ingresos se atenúa cada vez más. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso de Italia, que tiene una concentración de ingresos que casi llega a un coeficiente de Gini de 55, se reduce casi en 20 puntos una vez que se le aplica la política fiscal. Pero en México apenas existe una reducción de casi 15 puntos y en Chile todavía es mucho menor. Y vean, la política fiscal apenas reduce el coeficiente de Gini en, ¿qué será esto? Apenas unos 2.5 puntos. Con respecto al cálculo de Gini. Todavía, otra vez, nos damos cuenta que la política fiscal en Chile es mucho más eficiente para poder atemperar
las diferencias en el ciclo económico. Pero sigue siendo profundamente ineficiente, incluso en Chile, para poder igualarse al promedio de la OCDE. Hablamos nuevamente de aquí para acá de una buena política fiscal utilizada a favor de una redistribución eficiente de la riqueza en el país. Y acá, yo le llamo este tramo del punto al rombo, le llamo la política asistencialista. Porque fundamentalmente, si el ingreso en México se redistribuye, no es debido a la política fiscal, sino es debido a la política del gasto público, debido a la asignación de transferencias tanto monetarias y en especies. Muy bien. Voy a dejar de compartir tantito en lo que vuelvo a encontrar. Vamos a darnos un pequeño receso de 5 minutos para la última parte de la clase, para que respiren tantito. En lo que yo también encuentro las siguientes partes de la lectura que quiero mostrarles. Bueno, nos vemos a las 8:35. Sí, profe. Ya estamos de vuelta. Bueno, pues la hipótesis fundamental o central de un modelo de política fiscal procíclica es que en aquellos momentos en los cuales el crecimiento del Producto Interno Bruto es más acelerado, es cuando nos podemos permitir proyectos de gasto o presupuestos mucho más generosos, porque se asume que en momentos de mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, la cantidad de transacciones que se llevan a cabo en la economía va a permitir la adquisición de mayores ingresos por parte del Estado. De tal manera que si nosotros tenemos una tendencia de crecimiento decreciente del Producto Interno Bruto, podemos echarle la culpa del mal desempeño de las finanzas públicas y por lo tanto de menores posibilidades para poder invertir y desarrollar proyectos de infraestructura, pero también para emprender programas públicos que permitan atenuar las desigualdades. Entonces, escudados bajo ese argumento y bajo el temor de generar propuestas de política económica o política fiscal contracíclicas, es que también podemos tener la oportunidad para sugerir que mantener a raya a lo largo del tiempo el presupuesto público contribuye favorablemente a evitar procesos más profundos de crisis económica. Entonces, digamos, la traducción política de todo esto que les acabo de decir es, el PIB no crece, por lo tanto es normal que no recaude impuestos. Si no recaude impuestos, ¿por qué le voy a seguir dando dinero a los pobres? O en su defecto, ¿por qué voy a seguir metiéndome a proyectos de inversión en infraestructura? Y bueno, entonces, desde el punto de vista de la sociedad civil, cabría preguntarle a un Estado que se haga estas interrogantes, entonces, ¿para qué existes? ¿Para pagar nómina solamente? Y el Estado, muy descaradamente, podría decir, pues sí. Entonces hablamos de un Estado que justamente ha perdido el horizonte de su actividad. Pero si el Estado fuera más listo y el Estado se propusiera activamente meter una política contracíclica, una política procíclica con el objetivo de atemperar el ciclo económico en una etapa de alta volatilidad como la que vivimos en los años 80, entonces sale avante y le dice a la opinión pública, ahí espérate, sí, el Producto Interno Bruto no está creciendo, no puedo recaudar y no puedo gastar, pero justamente me estoy apretando el cinturón para, de manera temporal, reducir los márgenes de gastos ajustados a esa menor eficiencia recaudatoria, para después, cuando sí estemos en temporada de vacas gordas, poder subsanar la deficiencia de gasto que te estoy presentando. Entonces, no sirvo solamente para pagar nóminas, estoy tratando de crear un esquema de ahorro que me permita, gastar después. Que en el caso de México, pues esta excusa que podría dar el gobierno era,
particularmente útil entre los años 80 y los 90, pero a partir de los años 2000 pues comienza a perder validez. ¿Por qué? Alcanzamos estabilidad macroeconómica, estuvimos creciendo a un decente 3% anual durante aproximadamente 15 años. Era momento para poder plantearse para poder plantearse primero una reforma fiscal que pudiera ajustarse a un panorama macroeconómico de mayor actividad económica y por lo tanto mayores ingresos en primera instancia, y la segunda para poder plantear una política contracíclica que ahora sí corrigiera las deficiencias inerciales del ciclo económico, generara mayor crecimiento y pudiera generar ahorros presupuestarios para hacer frente a la crisis que estamos experimentando ahora, ¿no? Incluso a la crisis de 2009. Podríamos todavía justificar que no era el momento para emprender políticas contracíclicas como resultado de 2009, pero finalmente es lo que hizo la administración de Felipe Calderón, con mayor endeudamiento y con mayor gasto en infraestructura para poder salir del agujero, y aún así el impulso contracíclico de su administración acabó perdiéndose en la administración de Peña Nieto cuando, con el fin de volver a querer estabilizar las finanzas públicas, se vuelve a optar por una política procíclica en el marco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que pues otra vez ponen en entredicho el crecimiento económico y por lo tanto también la adquisición de impuestos, y nos devuelve al Estado que se escuda diciendo que no puede cumplir con sus funciones porque no tiene ingresos, porque la economía no está creciendo, y al final de cuentas la culpa no es de él, sino del sistema económico infartado. Bueno, pues la salida de eso sería volver a atrevernos a optar por una política fiscal contracíclica, pero pues a la 4T, que tuvo la oportunidad de aventarse ese trompo a la uña, le dio frío, y acabamos con una política fiscal que en general sigue siendo profundamente procíclica, a pesar de las grandes obras de infraestructura y de las mayores transferencias que se están dando. Pues bueno, el resultado de este extraño caldo de cultivo es, dice la lectura, dice la lectura 2. Primero, la reducción de inversión en infraestructura, que se ha hecho con, bueno, en realidad, la disminución de la inversión. Habíamos comentado en otra sesión que la inversión privada, lo habíamos comentado cuando vimos a Jaime Ross, que la inversión privada por lo general sigue a la inversión pública, y que más bien es la inversión pública la que sirve como faro para decir en qué proyectos y en qué sectores conviene llevar a cabo inversiones. Y fíjense, muy interesante, este texto que estamos viendo recupera en varios momentos a las recomendaciones y a los análisis que hizo Jaime Ross, y que nosotros pues ya vimos en la trampa del lento crecimiento con alta desigualdad. Pero acá, Casar nos pone una comparación mucho más directa de justamente el efecto que tiene la inversión pública con la inversión privada. Entonces veamos, a finales de la década de los 70, principios de los 80, cuando fue necesario meternos al paradigma neoliberal, y estábamos saliendo del Estado superendeudado y altamente petrolizado, la inversión privada equivalía al 13.9% del PIB, cuando la inversión pública equivalía al 11%. En los años de mayor dificultad de la primera etapa del modelo neoliberal, la inversión privada era notablemente mayor, mientras que la inversión pública pues era mínima. O sea, este datito de 1993-1994 justamente justificaría la hipótesis neoliberal de que una menor intervención del Estado en la economía favorece la participación del sector privado y genera más desarrollo. Pues la inversión privada genera que exista
mayor infraestructura productiva, sí, y que exista conforme a las exigencias del propio mercado y de las industrias, sí, lo que supone que probablemente esta libertad que se ha dado al sector público debió haberse traducido en mayores niveles de inversión física, en maquinaria, equipo, importación y generación de tecnologías, mayores niveles de empleo. Es decir, hasta este momento, si se hubiese generado si se hubiese demostrado esta hipótesis, pues podríamos haber dicho, pues todo bien con el modelo neoliberal. La inversión pública se redujo hasta el 3.8%. Es decir, que la generación de infraestructura pública, la generación de servicios de salud, la generación de mayores capacidades para las empresas paraestatales o productivas del Estado, pues, se vio extremadamente reducidas. Y alguien que se acercara a esta gráfica sin haber leído a Jaime Ross, pues diría que más bien la causalidad es inversa a la que supone Ross, que la inversión privada es la que impulsa a la inversión pública. Pero no necesariamente. Y vemos que esta correlación no se verifica en los otros dos indicadores al menos. Es decir, pues nominalmente sí existen mayores niveles de inversión privada en los siguientes tramos del neoliberalismo. En el 98-2000, que es cuando nos estábamos recuperando de la crisis del 94, y en 2006 y 2008, que es cuando el gobierno neoliberal estaba trabajando en su mejor momento, por así decirlo, antes de la crisis de 2009. La inversión privada se había disminuido, a pesar de ser notablemente más alta que a principios de los 80s, y la inversión pública estaba decreciendo. La excepción sería en 2006 y 2008, pero otra vez no fue suficiente para arrastrar al alza a la inversión privada. Entonces, vean que la gran lección aprendida y reflejada en esta tabla es que a pesar de que sí existió mayor libertad en el mercado para que el sector privado se involucrara en proyectos de infraestructura, no solamente infraestructura pública, sino infraestructura productiva, el hecho de que la inversión pública fuera tan disminuido no alentó a que las tasas de crecimiento de la inversión privada crecieran, que eso más bien se alinea a la hipótesis de Ross, que él marcaba, y lo habíamos visto en su lectura, que la inversión pública es la que dirige el camino o dirige las expectativas de expansión de la inversión privada. Y bueno, paso a la gráfica 8. Justamente esta gráfica, pues lo que nos dice es cómo en valor de porcentaje del PIB y también en valor de precios constantes, es decir, la cantidad de dinero que fue utilizada para pagar proyectos de infraestructura, para financiarlos, pues ha ido en tendencia decadente después de 2008. Y bueno, entenderíamos 2008, quizá hasta 2012 como resultado de la crisis de 2009, pues se entiende que exista una caída. Y en términos de reducción de las inversiones como porcentaje del PIB, pues también. Es decir, una peor situación económica con una política procíclica, pues sí se hace suponer que hubo un decremento de la inversión. Pero también, tomando en cuenta que el gobierno de Calderón intentó generar proyectos de gasto contracíclico, lo que deberíamos apreciar es que cuando menos esta caída en este primer tramo entre 2008 y 2011 no debió haber sido tan pronunciada. Y bueno, al menos entre 2008 y 2009 hubo un incremento como porcentaje del PIB, pero de todas formas la inversión mantuvo una tendencia regular hacia el decrecimiento. Y en 2010 a 2011, pues a pesar de la aplicación de políticas contracíclicas, la inversión en términos de valores constantes, pues también se cayó. Y como resultado de la aplicación de una política procíclica más estricta por parte del gobierno de Peña Nieto, con la introducción del presupuesto, más bien con un reforzamiento del presupuesto base cero, pues la caída de la inversión ha sufrido mayores decrementos.
Y esto, nos comenta la lectura, también es peligroso en términos de desigualdad, porque los estados que consideramos más pobres, más bien los estados que tienen mayores niveles de vulnerabilidad económica en México, son aquellos que dependen más de la inversión. Y claro, no solamente de la inversión pública, sino también de la inversión privada. Son estados necesitados de capacidades productivas y de redes de conectividad, de redes que permitan su sano funcionamiento logístico. De tal manera que, por ejemplo, en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entre más se caiga la inversión que va orientada a esos estados, más probabilidades hay de que esos estados no superen su condición de pobreza. Vamos a analizarlo cuando veamos la complejidad económica de México, casi al final del curso, pero les adelanto que existe este concepto que es la trampa de la pobreza, que es regiones económicas que tienen bajas capacidades productivas tienden a ser pobres. Y justamente como resultado de estas bajas estructuras productivas, están condenados a seguir siendo pobres en el largo plazo. Es decir, la única forma de que ellos dejaran de ser pobres es que justamente se incremente la inversión en capacidades productivas y en infraestructura. Pero como la región o el estado en este caso no genera esas capacidades o no genera, sus industrias no generan ganancias suficientes para detonar esto, entonces no pueden, están impedidos para superar esa condición de pobreza. Una forma de superarla sería justamente con la intervención de mayor inversión por parte del gobierno, pero no en inversión de infraestructura necesariamente, sino en inversión de capacidades productivas, es decir, instalar fábricas, crear parques industriales, modernizar las industrias que existen, favorecer mayor competitividad, llevar mayores niveles de tecnología, pero pues justamente, como siempre se ha acusado a los estados del sur de ser más bien lugares que están alejados del impulso industrializador del centro y del norte, que más bien no se toma en serio el hecho de que ellos dejen de producir, como digamos, pues tradicionalmente artesanías o cuestiones o mercancías de bajo nivel agregado, pues por eso también no se les no existe una preocupación estatal, una preocupación federal por incrementar sus niveles de productividad. Gerardo Esquivel justamente comentaba, y lo ha comentado desde hace muchos años, que uno de los grandes pendientes para detonar el crecimiento económico de México, y también es una hipótesis que tenía Jaime Ross, era pues la de llevar niveles de inversión más grandes, no solamente del sector público, sino también del sector privado a estos estados. Y lo que sí ha hecho el gobierno para tratar de atenuar esta desigualdad regional es justamente estructurar un pacto federal que permita que los estados del norte, que son los que más contribuyen, generen recursos para poder establecer transferencias y proyectos de inversión hacia el sur. Y eso a los estados del norte o a los estados más productivos del país no les gusta, específicamente al norte, porque dicen, como si nosotros somos los más ricos, tenemos que aportar más y aparte se nos regresa la menor parte del ingreso. Pues bueno, justamente se les regresa la menor parte del ingreso que aportan porque este ingreso debe ser distribuido más entre los estados que están en mayores condiciones de vulnerabilidad para hacerlos salir de su atraso. Esto en el papel es como debería funcionar, pero la verdad es que los proyectos los proyectos de gasto que deberían ser financiados con esta mayor recaudación de los estados más ricos acaban dispersándose en gasto corriente o bien en programas públicos que son más bien electoreros, que no generan inversión productiva, sino que otorgan transferencias en efectivo o en especie, estas transferencias se hacen más en estos estados, pero otra vez se evade la responsabilidad de generar eficiencia productiva y de generar infraestructura que le permita generar riqueza a estos estados. Es decir, no se invierte en empresas, no se invierte en mayor tecnología, no se invierte en parques industriales, no se invierte en mejores redes de conectividad, sino que
el dinero del pacto federal que se le da a los estados del sur acaba siendo invertido en becas, pensiones y despensas, lo cual otra vez pues no sirve para gran cosa. Entonces, pues con justa razón, bueno, no diré yo que con justa razón están enojados los del norte, pero con justa razón podemos decir que el pacto fiscal, como está planteado ahorita, no funciona. Y ese es uno de los grandes problemas también de los límites a la redistribución del ingreso que tenemos en México. Bueno, pues una de las, a partir de aquí la lectura pues nos hace un diagnóstico, más bien no un diagnóstico, sino propuestas sobre cómo mejorar las tasas recaudatorias o la eficiencia recaudatoria en cada uno de los rubros que habíamos analizado en el cuadro de capítulos de ingresos de la AUDE. Impuestos a los ingresos de las personas, muy brevemente. Bueno, ingresos a las personas, pues hace una propuesta de reestructuración de la tasa del ISR, que está en la gráfica 11. Cuando aquí en ingresos de las personas habla de una tasa marginal, estamos hablando de una tasa cuyos incrementos aumentan de manera pequeña con respecto a cada incremento en el nivel de ingresos. Es decir, la tasa que paga una persona que gana pues aproximadamente unos 5,000 pesos mensuales, es de 1.9%, y se va incrementando de manera suave en los primeros tramos del ingreso, hasta que ya una persona que gana 500,000 pesos ya está pagando una tasa de 30%. La tasa máxima es de 35%, pero la diferencia para llegar a ese 35% es un ingreso mensual de aproximadamente 35,000, es decir, 5 puntos porcentuales de la tasa del ISR se distribuyen a lo largo de un incremento de 6 veces más con respecto a al ingreso mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que pues justamente se grava mucho y se grava radicalmente a las personas que tienen ingresos más altos. Que esto en principio no está mal. La propuesta que hace más bien la lectura es suavizar un poco más la curva para poder registrar ingresos en segmentos de la población que tienen que no tienen tantos ingresos, pero también no espantar, digamos, a los que tienen altos ingresos a cobrarles tasas altísimas y también pegarles en el ego y disuadir proyectos de inversión que pudieran ellos también generar. Finalmente, esta tasa más suavizada pues podría reportar una mejor cantidad de recaudación de ingresos porque pues justamente se disminuye el temor que pudieran llegar a tener determinados actores económicos de que se les cobran tasas injustificadamente altas y que también pues les da incentivos para poder eludir fiscalmente. Y pues bueno, una tasa de impuestos sobre la renta siempre es progresiva. Lo que quiere decir es que siempre va a tender a gravar más al que más tiene. Pero no los graba a todos de manera equitativa, que es como justamente se plantea en la línea negra. Bueno, vamos rapidísimo a las conclusiones ya para cerrar la sesión de hoy. Creo que hemos, a pesar de que lo hemos hecho en desorden, pues hemos cubierto todo lo de la lectura. De todas formas, si tienen dudas o comentarios, pueden plantearlas, ya saben, en el SEA o en la siguiente clase y las analizamos en particular. No subí cuestionarios de esta lectura porque me estoy enfocando en los otros dos, en los cuestionarios, digamos, de teoría dura de finanzas públicas, pero tal vez valga la pena que hagamos, no estoy seguro, si un reporte de lectura de este texto y otro más, o si le subo un cuestionario. Voy a ver, dependiendo de cómo ande en tiempo, tomaré la decisión. Pero bueno,
nos comenta la lectura, y esto quisiera resaltarlo, una primera meta cuantitativa de la posible reforma que se ubicaría en lograr un aumento de la recaudación del orden del 5 puntos porcentuales como proporción del producto, que es la propuesta que hace el autor para poder mejorar la eficiencia recaudatoria y que al mismo tiempo podamos aspirar a mejores niveles de inversión y a una reducción en la desigualdad de los ingresos. Con ello cerraríamos menos del 80% de la brecha que nos separa de la carga fiscal promedio de América Latina, que estábamos hablando era como aproximadamente del 22% del PIB, menos de 50% de la diferencia entre Estados Unidos y menos del 30%, que ellos tenían más o menos, bueno, Estados Unidos estaba marcando 30 y tantos, y lo mismo la OCDE, 33%, si mal no recuerdo. Aún así, no se trataría de un avance menor. Permitiría, por ejemplo, destinar 3 puntos más del PIB a inversión en infraestructura. Es decir, chance y podríamos revertir la curva que veíamos en la caída del Producto Interno Bruto y que viene con esa tendencia desde el año 2008. Lo que bien aplicado y con un efecto de arrastre razonable sobre la inversión privada conduciría a una tasa de inversión total cercana a 25% del PIB, lo que es condición sine qua non para elevar la tasa de crecimiento de largo plazo. Aquí pues no se refiere solamente a la inversión a la inversión privada, sino se refiere en general a la inversión, que voy a regresar tantito esa tabla porque no habíamos resaltado ese dato, pero es ha tendido a ser aproximadamente del 20 y tantos %. Ahí, aquí miren. En los años 80 la inversión era del 24.9%, en 2006-2008 había sido del 21.8%. Bueno, no estamos tan lejos, pero esta pequeña propuesta, bueno, más bien esta propuesta modesta que quiere hacer el autor, estaría encaminado a hacer que este total se elevara hasta el 25%. Y con eso, pues tal vez atenuar también las desigualdades regionales que existen en el sur del país, lo cual también es condición sine qua non, para ponerlo en las palabras del autor, para generar un crecimiento incluyente del país. Es decir, no solamente hacer que el crecimiento dependa de las regiones y estados que siempre han crecido, sino pues hacerlo también con aquellas que no lo han logrado. Entonces, para eso propone una reforma fiscal. Y la reforma fiscal que propone más bien muestra las opciones o limitaciones en los distintos rubros tributarios para, avanzando en todos los frentes posibles de manera simultánea, alcanzar la meta propuesta. Parece ineludible, sin embargo, actuar con decisión en el frente del ISR a las personas físicas, tanto para aprovechar su potencial redistributivo como recaudatorio. Es decir, se está refiriendo aquí al replanteamiento de la curva marginal del que nos hablaba hace un momento. Las principales limitaciones de cualquier reforma son dos. Primero, la evasión, que en el imaginario colectivo se justifica por la baja calidad y escasa cantidad de los servicios que reciben del Estado y la corrupción. ¿Para qué pago impuestos si no los veo reflejados en mi vida, en mi vida cotidiana? Y esto genera un círculo vicioso en que el Estado carece de recursos y por tanto ofrece pocos servicios, lo que estimula la evasión, que a su vez aumenta la penuria fiscal del Estado. Si solamente, Estado, tú existes para pagar nómina, ¿para que te doy impuestos? Mejor busco la forma de pagarte menos. El segundo es la economía informal, y aquí se presenta otro círculo vicioso. No hablamos mucho de la economía informal, pero sí señalamos que, hablaré de la economía informal en la próxima sesión, porque es también un tema importante. En parte la baja recaudación no se reduce en buena medida porque la economía no crece lo suficiente, y la economía no crece en parte porque el Estado carece de recursos para elevar la inversión. Esto es la trampa de pobreza, pero ya vista no solamente en los estados del sur, sino vista en todo el país. Es urgente romper estos dos círculos viciosos para salir de la trampa de bajo crecimiento y alta desigualdad, en las palabras de Jaime Ross, en que nos hemos mantenido ya por demasiados años. Una reforma fiscal de fondo es condición necesaria para lograr. Y bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Y pues la siguiente vemos ahora sí cómo se estructuran los ingresos y cómo funciona este ajo. Muchas gracias por hoy. Nos vemos, profe. Luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, profesor.